Señor licenciado Rodríguez, le quitamos a usted la palabra en el corte y se la entregamos nuevamente. Nada, muchas gracias. Buenas noches. Pues yo he sostenido que bueno, esta reforma, esta propuesta del presidente Calderón tenía varias aristas. Una de ellas era asumir los costos, y otra era pues un poco medir al presidente entrante en cuanto a su capacidad de operación y de respuesta. Yo creo que hasta ahorita han salido bien las cosas. Primero porque ha estado pasando la propuesta, en algunos temas se ha frenado, en unos temas neurálgicos se ha frenado, pero en otros ha pasado bien, y entonces se rompe el mito aquel de que las grandes reformas en este país no podían trascender por las oposiciones intensas que algunos grupos radicales de izquierda estaban teniendo. Hoy están conciliando, negociando, se van a quedar o se quedaron cosas en el tintero. Le toca a los senadores hoy la batuta para poder retomar algunos aspectos en cuanto llegue a su Cámara. Sin embargo, creo que hay cosas que deberán tocarse, como la propia ley federal del trabajo, la integración de las juntas. En Hidalgo no tenemos problemas con la Junta de Conciliación, la verdad es que es un estado que hay paz, tranquilidad laboral. Pero en otros estados las juntas son verdaderas ollas de presión contra los patrones y contra los trabajadores, ¿no? Hay verdaderas mafias al interior, y creo yo que se debe revisar la justicia laboral desde todos los ángulos, a efecto de eficientar su desempeño, porque el gran problema de la aplicación de la ley son los manejos de los órganos tripartitas que integran las juntas de conciliación en el país, y algunos aspectos no muy claros. En Hidalgo, afortunadamente, no tenemos mucho ese problema, porque aquí no hay huelgas, porque se concilia de mucho entre el trabajador, los patrones. En materia de derecho al trabajo, bueno, pues está muy... pues ese trabajo es eficiente, aquí no tenemos un problema real. Pero pues hemos... Dilo, porque la espada ya te la devolvió el licenciado Sepúlveda. No, yo se la tenía guardada, se la entregué. No la guardes. No, la verdad es esa, y creo yo que sí hay que revisar la integración de estos órganos, si se crean juzgados en materia laboral, o siguen representados por trabajadores, patrones y el Estado, ¿no? Habría que revisarlo. Por lo pronto, lo que se ha aprobado creo que es un buen avance. El SAT está presionando mucho los outsourcing que empresas como Teléfonos de México tiene operando hace algunos años. Hoy ya quedan, de alguna manera, regularizados, legalizados. Creo yo que ahí sí se le da certidumbre a los trabajadores con claridad de esta práctica que el SAT combatía, pero que era legal, y hoy, bueno, pues queda regulado. Hay temas como esos que ya íbamos platicando, pero creo que en lo general, bueno, pues lo positivo es que ha pasado el primer ámbito, que es el Congreso, va al Senado, y creo yo que los costos de esta reforma pues les van a alcanzar a los dos, al saliente y al entrante, en cuanto a planteamientos políticas públicas. Yo me pregunto, en cuanto a costos, Pepe, ¿qué tanto es el costo por los sindicatos, que siempre lo achacan que son sindicatos filiales al PRI? El SME no es filial al PRI, da mucha guerra. El sindicato de mineros tampoco es. La CENTE. Y entonces, todos de la UNT. Yo pienso que muchos de los sindicatos que hoy vemos que en efecto tienen vida propia y agenda propia fueron los huerfanitos de la transición. Es decir, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene hoy su propio camino e incluso su propio partido político, aunque no aceptado oficialmente, a partir de una diferencia entre Elbester Gordillo y Roberto Madrazo. El Sindicato Mexicano de Electricistas fue tomando su camino en los últimos años por la vertiente de Andrés Manuel López Obrador, pero creo que la vena del corporativismo mexicano corre de la misma forma en unos y otros. Creo que lo que sí es un común denominador en ellos es la defensa de intereses que no necesariamente son los de sus trabajadores. Pero yo aquí regresaría a una pregunta fundamental, que es ¿para qué necesitamos una reforma laboral? ¿Para qué hacer una reforma laboral? Como tenemos que preguntarnos ¿para qué hacer una reforma hacendaria o una reforma energética? Y es que nuestra economía, si bien ha crecido de forma magra, pero ha crecido, particularmente después del 2009, puede crecer más. Pero para crecer más
tenemos que cambiar ciertas cosas que son lastres estructurales que venimos arrastrando hace muchos años. Decía Carmen con mucho tino, ¿hace cuántas décadas no se aprobaba una sola modificación a la Ley Federal del Trabajo? Y es porque, como bien dice Gerardo, hay ciertos tabús que no nos permiten tocar temas, ¿no? Es decir, el tema petrolero vinculado a la soberanía, el tema laboral vinculado a la estabilidad política y social que me pueden negociar sindicatos en la calle. ¿De la educación? Yo veo, Es otro. Luis, habría que ver en la negociación el día crucial de la reforma laboral, mientras en España y en Grecia había verdaderas mareas humanas en las calles, Campañas. protestando. Aquí, Golpes. una tormenta por la tarde dispersó la mayor resistencia social de algunos grupos, particularmente de organizaciones sindicales a las afueras de la Cámara de Diputados. Entonces, tampoco podemos construir un paralelismo, como quieren algunos, de que la economía está en una total debacle y están las organizaciones en las calles en contra de las políticas públicas en materia laboral. ¿Por qué? Porque incluso al interior del PRD hay consensos. Hay que ver con claridad quiénes son los que de esa izquierda se han manifestado, digamos, más radicalmente en contra de algunos de los puntos que traía la iniciativa original de Felipe Calderón. Entonces, una reforma laboral que no sea la que deseaba, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial, y bien lo dice Nati, es positivo, porque no se trata de una suma cero. No se trata de que los sindicatos conserven todas sus canonjías, ni que los empresarios ganen todas las batallas. Creo que aquí tenemos que llegar al justo medio. Más allá de las consecuencias de la reforma laboral, es positivo que en esta nueva etapa y con un presidente electo rompamos candados de temas que en teoría no se pueden tocar. Porque de lo contrario, y si hubiéramos frenado de inicio o a priori la negociación de una reforma laboral, lo que queda es un terrible precedente, y es que hay temas intocables. Y nos falta la fiscal y nos falta la energética. Y como en esta mesa hay del ala derecha y del ala izquierda, por la posición, únicamente por la posición en la mesa. Bueno, yo quiero decir nada más Natividad. una cosa, en la pantalla de la gente, la derecha está de ese lado. Bueno, vamos a escuchar a Natividad. La derecha y la siniestra. No, a mí me preocupa más la parte de fondo, ¿no? Cómo hacer que la reforma laboral, que desde el 123 en su espíritu busca salvaguardar la dignidad del ser humano y de alguna manera busca garantizar que el trabajador no se convierta en una mera mercancía del empresario. Un esclavo. O sea, busca que salvaguardar esa dignidad humana y que la mercancía, el trabajo, si bien es cierto, se puede presentar como una mercancía, el trabajador no es una mercancía. Claro. Y tiene derechos que deben ser salvaguardados. ¿Qué me preocupa? A ver, esta legalización de la subcontratación va a traer efectos dañinos en el futuro. Sí va a mejorar la economía momentáneamente, pero va a traer problemas en el futuro. Algunas grandes empresas, mira, los bancos hoy día, el 40% de sus empleados están subcontratados por outsourcing. Claro. Es terrible. Ahora van a empezar a contratar por horas. Las personas van a tener que buscar 2 o 3 trabajos para poder tener sus ingresos suficientes y con menos prestaciones sociales. Lo veo en el caso de la educación. Pero va a haber opción de trabajo. A ver, sí, es la pregunta. No creo que haya más, pero bueno, a ver, en la SEP, aquí en Hidalgo tenemos 40,000 maestros que tienen un sueldo que les permite vivir con cierta dignidad. Pero tenemos más o menos 3,000, 4,000 trabajadores de la educación que trabajan por contratos. Y así los traen, sin ningún derecho laboral, sin ninguna prestación social y con sueldos de 3,500, 4,000 pesos. Y tienen que hacer méritos, 5, 6, 7 años para conseguir una plaza. Bueno, eso va a pasar en casi todos los trabajos. Con esta famosa ley de outsourcing y de subcontrataciones, eso es lo que va a pasar. Van a precarizar el trabajo. Ahora, la pobreza tiene 3 caras: alimentaria, patrimonial y de competencias. ¿Qué van a hacer con los millones de mexicanos que no tienen las competencias que exige el mercado laboral actual? ¿Hay un plan para irles brindando la capacitación para poder insertarlos al nuevo modelo de la globalización? ¿O no lo hay? ¿O simplemente van a ser desplazados y mandados al olvido? Esa es una responsabilidad del Estado. ¿Qué voy a hacer para capacitarte y que te adaptes a las nuevas circunstancias?
¿Qué va a pasar con los millones que tienen años trabajando 8 horas, trabaje o no trabaje, y mi jornada laboral y me pagan mi sueldo, y ahora le van a decir, pues es por productividad? Y es más, como nada más te requiero 2 meses al año, te contrato dos veces al año, y el año que entra aquí nos vemos, ¿no? Y el otro, pues búscale y hazle por tu cuenta. Entonces, hay todavía muchas cosas que vale la pena revisar y que... irlas asimilando, ¿no? Irlas asimilando, pero ir generando, insisto, las nuevas actitudes y las nuevas competencias que van a requerir los trabajadores para esto, para esta nueva dinámica electoral. Yo no estoy en contra de la reforma, por supuesto, creo que es indispensable. Lo único que insisto es evitar que esa precarización acabe con los pocos derechos que tienen los trabajadores. Y que queden daños para alguna parte o la otra, ¿no? Yo creo que todos podemos ganar, ganar, todos vamos a ganar y sacrificar ganar, algunas es el cosas. mejor juego. Sí, insisto, no, pero creo yo, sigo viendo que la parte más vulnerable son los trabajadores. Los líderes sindicales no van a permitir, lo estamos viendo en estos días, no van a permitir la transparencia del recurso que manejan, no van a permitir la elección con voto directo. O sea, nuevamente, ¿no? El más poderoso que se sabe defender se va a salir con la suya. Insisto, ¿no? Me preocupa todo este modelo de que precariza el empleo y que lo vamos a ver en poco tiempo, Vamos a ver en poco tiempo, si no protestas sociales, sí grandes costos sociales por la falta, insisto, de prestaciones mínimas de vivienda y de seguridad y de salud para los que empiezan a contratar por horas. Y conociendo el pragmatismo de Enrique Peña Nieto, ¿usted qué opina? ¿Va a pasar? ¿Va a seguir? ¿Se va a estancar? Bueno, ¿agarraron la medida? Yo creo, en primer término, el punto central de todo esto es decidir hasta qué y cómo queremos crecer, cómo queremos competir a nivel internacional. Porque en el ejemplo mundial hay muchas economías que se basan, pregúntenle a los chinos, y demás, o sea, se basan en condiciones infrahumanas. Entonces, tendremos que decir, ¿queremos nosotros crecer a costa de la dignidad y del bienestar popular o no? Y entonces, bueno, ya una vez tomada esa decisión, entonces sí, arreglar todo para que esto vaya caminando ahí. Sí, queremos que sean más productivos y todo, pero tampoco a costa exclusivamente del trabajador, que ese es el enorme riesgo que tenemos, de que todo se vaya a manejar, a plantear como mano de obra barata, que no vincula a las empresas con los derechos de los trabajadores, y bueno, pues sí van a ser muy competitivos, pero a un costo socialmente inaceptable. Y bueno, pues llegamos al corte. Gerardo, nuevamente, yo te pido una disculpa, tú vas después del corte. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Mientras no se...